Estamos con la cofundadora de Cuestión Pública, es literata, es periodista de investigación, ha trabajado en La Nación de Argentina, en Noticias Uno, en Cuatro Caminos de RCN, entre otros. Es ganadora de 3 premios Simón Bolívar, 2 por Mejor Noticia y otro por investigación. Es la señora Diana Salinas. Diana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, a ti, Beto, por invitarme. Muchas gracias. Diana, he entrevistado a varios periodistas investigativos de los mejores en Colombia y la mayoría, a excepción de uno, indican que sí produce frustración que nada pase con las investigaciones que se revelan o que se denuncian. Pero algunas sí hay actuaciones, pero estas pues no logran ningún resultado o son inversas. Usted hizo una denuncia en el 2017 sobre el caso del señor Liscano y el lío de tierras. Y precisamente y coincidencialmente hace 10 días, el 12 de julio de este año, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo emitido por la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior Judicial de Cali, en el que se indicó que la familia Liscano actuó de buena fe, exenta de toda culpa, en el mismo proceso que usted denunció. ¿Usted siente que nada pasó aquí, que los liscanos se salieron con la suya? No, no, para nada. Fíjate que para mí, ¿no? Pero bueno, tú sabes que esto son opiniones. Ese fallo está muy mal leído porque fíjate que el proceso que llevaba la familia Betancourt era un proceso por recuperar la tierra. Es decir, te lo cuento corto, esa familia tuvo unos familiares a su vez que vivían en esos terrenos y que esos terrenos fueron rematados por un juzgado cuando ellos estuvieron en plena desaparición, algo que fue a todas luces ilegal, porque ya había en ese momento una directiva ante los jueces y era que no podían rematar los predios de las personas que estaban desaparecidas, justamente por si tenían algún préstamo, crédito y demás, como era este caso, porque justamente no iban a responder por los créditos porque esas tierras estaban allí un poco en veremos, porque sus dueños se desaparecieron producto de la violencia. Este fue el caso de estas personas y estas personas es una pareja que desaparece de su predio y posteriormente el juzgado remata el predio y el primer comprador de ese predio es Mauricio Liscano y su papá. Entonces, y por esos predios daba la casualidad que iba a pasar una ruta muy importante y da la casualidad que el señor Mauricio Liscano, mientras era congresista y posteriormente presidente del Congreso, quería hacer allí una gasolinera. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que estas personas, aun cuando el juzgado remató, ya estaban haciendo gestiones ante la oficina de la unidad de tierras para recuperar sus predios, independientemente de quién fuera que los tuviera y a quién se los hubieran vendido. Esta familia declaró rápidamente, porque no tuvo de otra, declarar muertos a sus familiares, y así está. Y resulta que en medio de este reclamo, el predio tiene medida cautelar y este señor del Congreso, el honorable congresista en su momento, seguía intentando tener las licencias para tener la gasolinera. Entonces, ¿qué pasa en ese fallo? La Corte no hace un proceso contra Mauricio Liscano. La Corte hace un proceso para devolver las tierras. Ese es el proceso. Y lo más bonito de ese proceso es que esa familia, siendo una familia de clase media en Colombia, peleó contra un Goliat que era en su momento el presidente del Congreso y le ganó las tierras. La Corte lo que dice en ese auto que tú acabas de leer es que le devuelve la tierra a esta familia en su discusión, saca de la tierra a los liscanos y le dice, bueno, ustedes eran unos compradores, los declaro de buena fe. Es decir, ustedes no son despojadores, los despojadores de esta familia. Entonces, pues nada, búsquense otro terreno, cómprense otro terreno, pero ustedes se tienen que ir porque estos predios no les pertenece a esta familia. Eso fue lo que pasó y ese fue el proceso. Entonces, yo estoy por hacer un texto de esto y un trabajo periodístico, porque a diferencia de cómo lo han leído los medios, y le voy a decir, Beto, por qué lo han leído así. Resulta que es que el señor Liscano se encargó de pasarle ese proceso a todos los periodistas para que sacaran esta noticia de esa manera. Y los periodistas
por su miedo, por haber sacado la noticia de que en su momento salió que él tenía estos predios y que estaba haciendo estos negocios, seguramente decidieron darle la voz a Liscano y publicarlo de esta manera, ¿no? Como un tenedor de buena fe. Pero realmente lo que pasó allí es que le quitan la tierra a él, se la dan a la familia recupera los predios que fueron de su familia, y fuera de eso, fíjese que la familia fue indemnizada por la gasolinera que él empezó a construir y por la vía que estaba dañando los terrenos. Entonces, aquí hay esa otra historia, y a esos medios no les interesaba buscar ni siquiera a la familia para preguntarle, porque ellos son realmente los protagonistas, ¿no?, de esta historia. Diana, y es que yo decía el sábado pasado en un videoblog que se necesita en Colombia imponer una cultura, una pedagogía jurídica, porque los medios de comunicación juegan desafortunadamente con la ignorancia de todos, haciéndonos aún más ignorantes. Por ejemplo, hablo concretamente de la tutela el cual el tribunal indicó que no era competencia de un juez del circuito, la tutela que le interpuso Álvaro Uribe Vélez a la serie Matarife, sino era competencia de un juez municipal. Entonces, automáticamente los medios de comunicación salieron a decir, no, era que había ganado Uribe. Y no se trata de eso. Entonces, claro, miren cómo son los medios de comunicación y juegan como nosotros. Uno lee los titulares, lee la noticia, pero no anexan el fallo para que esa persona obviamente haga un análisis aún más extenso, pero para eso también se necesita tener unos conocimientos, unas nociones mínimas de derecho, que yo creo que cualquier persona los puede tener. Yo creo que Colombia es necesario eso para no jugar con la ignorancia de los colombianos, ¿no cree? Sí, claro, sobre todo, por lo menos no quitarle el protagonismo al proceso, ¿no? El proceso mismo. Entonces, estamos hablando de que se informa muy mal, que se lee muy... Mire, los periodistas leemos, y me voy a incluir porque soy periodista, ¿no? Pero se suele leer los fallos en el resuelve, no se lee en todo el cartapacho, de los argumentos, de todo el proceso jurídico que ahí surtió, y en ese proceso jurídico incluso hay un regaño de la Corte a Liscano, y era un poco lo que íbamos a revelar con Pirri en su momento, y era que como, mire, él era en ese momento de presidencia del Congreso, él tenía la misión de sacar adelante esa ley de tierras, y tenía la misión de hacer un trabajo muy fuerte por las víctimas, porque estábamos próximos a firmar la paz. Entonces él estaba con unas tareas bastante importantes por parte de la bancada, bueno, y él hablaba en medios y decía, no, es que las víctimas, estamos haciendo esto por las víctimas, las víctimas. Esos videos los teníamos recopilados para mostrar y enrostrarle al entonces senador que no era real su discurso por las víctimas, pero además estaba metiendo un proyecto de ley por víctimas cuando tenía un proceso con víctimas de tierra, ¿sí? No, yo nunca dijimos que él fuera el despojador, que tenía un proceso de víctimas, y que qué hacía hablando de procesos de víctimas cuando estaba enfrentando un proceso por acá, pero además no las reconocía. Dentro de ese proceso y esa reportería que se hizo, que es lo que quiero sacar, que nunca he podido sacarlo, nosotros nos fuimos hasta el pueblo donde estaban esas tierras. Hablamos con la gente que estaba allí cuando estas personas fueron raptadas, porque esas personas se las llevan, no se sabe si fue el EPL o el ELN que operaba en la zona, se los llevan en un camión, montan a los dos hasta el perrito, y nos cuentan la historia. Y además esos mismos campesinos nos cuentan que el papá de Liscano, quien habitaba esa finca, o recurrentemente estaba ahí, iba para allá, intentaba hablar con los campesinos para que se fueran a dar versiones de que a esta gente no la habían raptado y no eran víctimas. Entonces, hay un regaño en la corte en ese mismo fallo, en donde le repudian el trato que él le dio, los Liscano, a esta familia. Entonces, Sí. o sea, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Entonces, fíjense lo que ha pasado. Pero pues esos son los medios grandes, los medios tradicionales, los medios que también les cuesta mucho trabajo irse de frente contra los senadores y congresistas de sus regiones, porque también trabajan muchas cosas juntos. De la manipulación de los medios y cómo los medios aún siguen protegiendo
a esa clase de personajes y vemos que en su momento también a usted, digamos, le censuran el programa, este no sale y usted sale de RCN, ¿no? O sea, o se Sí, cancela el programa. se cancela. Bueno, entonces venga, también le cuento esta infidencia que me parece chévere que me esté preguntando. Resulta que, bueno, eso fue así, literal, un día estaba por salir el programa, luego detalles más, detalles menos, Pirri nos cita a todos y nos dice que, nada, que el presidente en ese momento de noticias había, o de estos tipos de proyectos, le había dicho que no hiciera cosas de investigación, que cambiara el tema, cuando ya estábamos supuestamente a punto de salir. Y él le dice, pues no, yo le presenté a usted ¿cómo es que se llama eso? Cuando presentan una previa de un programa, ¿cómo va a ser? Bueno, un piloto, se llama eso. Sí, un piloto. Entonces le presenta un piloto y usted lo aprobó, pero además me aprobó la contratación de casi 25 personas y ya estábamos trabajando desde enero, estamos hablando que esto era febrero de ese año y él dice, no, entonces yo cancelo, eso se canceló. Bueno, y empezaron el tema de que Liscano llamó, no llamó, que se censuró por él, que no por él, no sé qué. En esa es la Flip, cuando sale todo esto, la Fundación para la Libertad de Prensa, que me pareció un gesto muy bonito en su momento, puso una demanda ante la Corte por censura, ¿sí? Porque había censurado el programa de Pirri, que imagínense ustedes, Pirri ya era una institución en RCN. Pero eso pasó tan rápido y Pirri después no quiso hablar. Él tenía sus razones. Yo creo que él no quería, él es periodista y no quería verse en cosas judiciales. No lo sé, yo no puedo hablar por él. Total, ese caso fue muriendo y la única que fui allá, creo, yo no sé si Pirri fue a hablar, pero la única que fui en su momento, a Pirri se le buscó mucho, fui yo. Entonces, y ahí supe, pues también por Pedro Vaca, que ese proceso no iba a pasar nada, porque un poco lo que me decía Pedro, que es el director de la FLIP, es que pues sin una prueba contundente la Corte no iba a mover nada. Entonces ese proceso murió. Entonces yo no puedo hablar de censura en ese caso porque eso está archivado, a menos de que nos pasaran la grabación de la llamada, que eso no va a pasar. Total, producto de muchas tensiones, quizá llamadas, ese programa se acabó. Y lo más paradójico era que se iba a llamar Pirri sin censura. Y lo No terminaron hay chiste. censurando. Sí. Diana, ¿el periodismo debe investigar, publicar y denunciar o esperar que la justicia actúe de oficio? Pues hay varias corrientes, esto no se lo inventa uno, ya hay varios papás y madres periodísticas que nos indican más o menos por dónde es el camino. En Colombia no es usual que los periodistas salgan a poner la denuncia, porque se cree que el deber es informar. Ese es nuestro deber, ¿sí? Y nuestro propósito. Yo te cuento, te levanto la alfombra, te saco el polvo, te digo, mira, así está, es sucio esto. Pero no somos jueces para decir, esto que está sucio, aquí, este es el culpable y ya es el asesino. No, es una labor bastante compleja porque nos obliga también a mantener cierta distancia. Eh, pero hay otras corrientes, como la gringa, por ejemplo, el periodismo de investigación gringo, muchos programas, por ejemplo, famosos, se encargan de ir a poner la denuncia a través de otros abogados, a través de otras personas, pero lo hacen para que pasen cosas con esas denuncias y asimismo, digamos, poder mostrar que sí es efectivo, ¿no? Pero yo no me diría la efectividad del periodismo por su capacidad de acción de la justicia, porque pues ya sabemos que ese es otro poder en el cual nosotros, la verdad, le servimos de insumo al poder aquí en el periodismo, aquí en el país, pero no somos jueces. Hablar referente pues, al periodismo investigativo, cómo puede generar cambios en la sociedad. Por ejemplo, uno de sus pioneros, el señor William Thomas State, quien creó el concepto en 1885, con la investigación que hizo sobre la prostitución infantil, esto derivó que se reformaran las leyes, inclusive que se subiera la edad de consentimiento sexual y todo eso, o como me mencionas en el caso de Estados Unidos, los periodistas Carl Bernstein y no recuerdo el otro, que fueron los periodistas que investigaron el caso del Watergate,
en el cual pues se vio involucrada la administración de Richard Nixon, que dio como origen pues la renuncia de este. ¿Por qué usted cree que no pasa nada en Colombia estos cambios de fondo, por ejemplo, en los casos del proceso 8000 y la política? O sea, ¿cuántas veces el establecimiento se ha caído en el país? Porque siempre dicen eso, no, el establecimiento se va a caer. Pues en mi opinión creo que se ha caído más de 50.000 veces, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿por qué no pasa absolutamente nada en Colombia, Diana? En mi opinión es porque tenemos una democracia muy débil, una democracia que aún está tomada por clanes, por delfines, por narcotráfico, por paramilitarismo, incluso las dificultades que ha traído la guerra con la guerrilla, hace que muchas cosas, unas se tapen, otras sí. Miren, la guerra en Colombia le sirve al establecimiento, pero de manera como un bocado. Le sirve para justificar, por ejemplo, todo lo que estamos viendo de corrupción que no habíamos podido ver, porque los congresistas no nos mostraban absolutamente nada, ni los funcionarios públicos, supuestamente por la guerra, que por los problemas que me secuestraban, que no sé qué, lo cual pues yo no voy a poner en tela de juicio eso lo supimos todos los colombianos. Muchos colombianos fueron secuestrados por la riqueza o por el patrimonio que administraban. Eso es verdad. Pero eso se volvió un discurso para otros, les sirvió para irse llenando y llenando y llenando y llenando, y lo que hoy tenemos son no, un congreso, yo le llamo como un congreso de ejecutivos, como de empresarios, en donde quedó atrás esta idea de democracia, de legislar. Y digo que quedó atrás porque es así, no se legisla para un bien común. Eso por el lado de los congresistas. Por el lado del poder de turno, pues es que imagínense que hemos tenido un poder de turno de uribistas, ya llevamos ¿cuántos años? 20 años, Exacto, porque 2 décadas, imagínense. Y ese poder instala un montón de cosas de discurso de seguridad que trae consigo prácticas paramilitares, narcotráfico, quiéralo o no, trae todas estas prácticas. Entonces, es como, sabes, estar parado frente a muchos monstruos que se crecieron y se crecieron por todo esto, y es como tú tener una cauchera con piedritas y péguele con la cauchera y péguele con la cauchera. Creo que eso va a cambiar con muchos cambios de la sociedad, que no va a ser en un año, pero que esta es la tarea que podemos hacer en este momento, ¿sí? Yo, de las cosas que yo me quité con el periodismo de investigación es que yo no voy a salvar a Colombia, o sea, no, yo no soy aquí ninguna, no, ese no es mi papel, yo no tengo ese poder tampoco, ni lo quiero tener, y es simplemente el papel como periodista que quiero hacer, es esta época que me tocó vivir y con este poder que me tocó poder, me refiero al poder político de turno, pues esto es lo que yo puedo hacer y evidenciar y lo hago desde la humildad también, como esto es lo que puedo hacer. Si no pasa nada, pues, sabes, no es culpa mía. Si me entran a revisar, pues ya no es culpa mía. Yo hice mi cuota junto con el equipo con el que trabajamos, pero aun cuando estuviera sola, y hablo por mí porque pues ellos tienen que también hablar por ellos, eh, esa es la cuota con la que podemos cubrir y nos ponemos la camiseta. Por ejemplo, nosotros nos hemos puesto la camiseta del acceso a la información, de luchar por el acceso a la información. En eso podemos decir abiertamente que somos los 3 socios más nuestro equipo activistas por el acceso a la información y por eso nos jodemos y nos vamos a tutelas y nos vamos a juicios. Y eso es lo que creemos nosotros que desde ahí podemos hacer mucho. Le tenemos mucho miedo por ejemplo, no sé, a establecer relaciones como se establecían antes de fuentes con políticos o poderosos, porque justamente nosotros somos tan cuestionadores de absolutamente todo el mundo que también mantenemos una distancia. Entonces creemos que la mejor manera de mantener esa distancia y de hacer nuestro trabajo es a través del acceso a la información. exacto, Diana, quería empezar la entrevista así porque pues creo que es cliché empezar que le empiecen a hacer preguntas referente
carrera periodística, pero entonces ahí sí viene la principal pregunta es que a raíz de todo esto, ¿es que nace Cuestión Pública o cómo nace Cuestión Pública? Es la pregunta exacta. Yo creo que si le preguntas a cada uno de los socios, cada uno tiene una versión diferente. Yo te voy a dar mi versión de cómo nace la idea en mí, porque cada uno ya tenía una idea y preconcebía. Y solo que esto convergió entre los tres. Yo trabajé con David Tarazona en Noticias 1 y David tenía la fortuna de ser el pupilo de Nacho Gómez en Noticias 1. Ignacio es uno de los papás del periodismo de investigación en este país y es quien está también, o estaba, no lo sé si ahora, supongo que sí, con las investigaciones de Daniel Coronel, ¿no? Como las más fuertes, es como su partner ahí. Y en esas David entra a hacer prácticas al noticiero y empieza a trabajar muy fuerte. Lo conozco ahí, eh, empezamos como a hablar de qué hacemos, qué investigaciones hacemos. Habían unas investigaciones allí que yo empecé incluso a hacer con él, los dos, pero nos dio miedo porque eran investigaciones sobre el asesinato de Álvaro Gómez y hubo un momento en el que nos dimos cuenta que todas las personas que empezaban a hablar de lleno y a investigar del tema, algo les pasaba. Un robo súper fuerte, los mataban. Entonces dijimos como, no, pues meternos en camisas de once varas en este momento. Entonces, bueno, nada, fuimos recabando información, eso se quedó así. Total, él se va, hace sus estudios y yo, a mí, mi detonante fue lo del Liscano, fue la nota, esa nota, porque si algo le tengo que agradecer a Mauricio Liscano es que me haya dado la fuerza para ser independiente, la verdad. Y de allí salimos con esta derrota tan fuerte de RCN y, a mí me dio mucho miedo volverme la pulga en los espacios donde fuera a entrar. Porque uno sabe que uno termina siendo incómodo y que cuando uno empieza a crecer y a tener criterio y a imponerse con su criterio, pues esto empieza a molestar un poco porque pues las casas periodísticas tienen su agenda, tienen su editorial, tienen sus cosas y yo no quería hacer eso, yo no quería volverme la más incómoda y terminar diciendo, mire, trabajé en Caracol, en RCN, y de todas me echaron. Entonces, como no quería eso, realmente quedé muy temerosa de ese fracaso. Entonces dije, no, yo lo que quiero investigar es esto, yo lo que quiero es decir las cosas de frente, quién es quién, bueno, todo este rollo. Y, y di como unos, le pedí a diferentes personas cómo hacer un programa, hacer esto, así, y después de ver que eso no iba a pasar nada con esas propuestas, dije, nada, me tiro al agua y lo hago. Eh, Esto no hubiera sido tampoco posible sin la fuerza de David y de Claudia. Yo en esas te hablé a David porque, mientras tanto, David regresaba ya de su maestría en Holanda y me escribe, yo iba rumbo a Caracol Televisión a una entrevista con Juan Roberto Vargas y él quería una periodista para su unidad investigativa. Y allí me entra un mensaje de David que me dice, no busques trabajo, me voy a devolver, hagamos algo. Y yo dije, bueno, listo. Esa fuerza que él mandó y que yo estaba pensando también, me hizo lanzarme. Y en esas también ya había conocido en esos albores a Claudia Báez, a quien admiré inmediatamente porque yo fui su alumna en clases de periodismo de datos y me obnubilé, ¿no? Quedé absolutamente deslumbrada del conocimiento de ella y del manejo del periodismo de datos. Y, y, y en esas nos lanzamos David y yo y le dimos pues que fuéramos los tres socios. Y así nace Cuestión Pública. También llamamos a Julián Martínez, a Quique Tapias de Noticias 1. Pero Quique Tapias tiene familia y no podía hacer los sacrificios que hicimos los tres socios. Y Julián en ese momento también tenía unas obligaciones que no podía decirnos que sí en ese momento. Entonces, con los que estuvimos, con esos salimos a flote con Cuestión Pública.
por compartirnos eso. Ya para entrar en materia referente a las investigaciones que cuando te pregunté y cuando te solicité esta entrevista fuiste muy enfática y me gustó eso, que somos los tres y eso me lo dijiste antes y que si tú quieres hablar de cuestión pública tienes que hablar con los tres y eso me gustó. Pero solamente quiero hablar de ciertas investigaciones, pero a nivel general. Recientemente, Diana del senador Robledo indicó que no había pruebas de la relación de Uribe con Odebrecht. Ustedes investigaron y han relacionado y han desglosado cómo se forjó este escándalo en Colombia y descubrieron más de 10 encuentros de Uribe con Odebrecht. De esos 3 fueron personales, 4 fueron directamente entre Uribe Marcelo y Odebrecht. Marcelo Odebrecht. O sea, se puede afirmar a ciencia cierta que no existen pruebas, por lo menos no son indicios que lleven por lo menos a pensar de que sí hay relación de Uribe con Odebrecht. No, claro que hay pruebas. Lo que pasa es que no las vamos, es posible que nunca las tengamos. Mira, cuando sucedió todo este escándalo de Odebrecht en el mundo, pues porque además tocó a todo el continente, este cono sur y a Estados Unidos y a África incluso, cuando esto pasó, nos dimos cuenta que muchos presidentes estaban metidos. Es más, nos dimos cuenta del modus operandi de cómo en cada país ingresaron de la misma manera, todos, a través del presidente de la República del momento, y les pagaban en cuentas ya nombres de terceros por fuera, y fuera de eso, les decía, no, venga de una charla eso tenía un nombre, unas ferias en Brasil, venga de unas charlas aquí. Así le pagaron a Alan García, por ejemplo. Y Alan García recibió como millones de dólares por una charla y era el pago por haber dejado entrar a Brecht. Es que la pregunta se cae de su peso, Beto. Mire, cuando usted revisa bien esa coima de los 6,5 millones de dólares, ¿usted cree que un viceministro de transporte, que era García, este tipo García Morales, el que pagó cárcel por esto, iba a cobrar una coima de 6,5 millones de dólares? ¿Solo para él? ¿Y él obrar? Claro que no. Pero además, donde le consignan al tipo, nunca nos vamos a dar cuenta, o sea, si, porque es un paraíso fiscal, porque no sabemos ni siquiera si García Morales fue el que lo cobró. Eh, es a todas luces una coima que iba para otras Plata no personas. ha aparecido, la plata no ha aparecido, no la devuelven No, él ha los secuestros. pagado cárcel, pero no ha pagado todavía lo que tiene que pagar por esto, ¿no? Como muchos que están eh, eh, sí, sentenciados por corrupción, como los Null y demás, que tienen que devolver platas y eso no han devuelto platas todavía. Entonces, pues eso lo dice Robledo porque él no ha podido encontrarlas, pero las pruebas, yo estoy segura que eso lo tiene Marcelo Odebrecht, además porque ellos tenían todo en unos registros, en una cuenta aparte, ellos tenían todo ese sistema de sobornos a través de un sistema digital y web que se llamaba Dreyfus, y además, y ahí tenían todos los registros de los nombres de las personas a las que les pagaban. El nombre de Álvaro Uribe tiene que estar allí, pero ellos hicieron ya todos unos arreglos eh, con Odebrecht Brasil para no decir nada, que no llegue hasta el presidente y menos hasta Sarmiento, y por supuesto que quede todo en los bajos cargos y con eso nos contentemos los colombianos. Pero claro, lo que apunta esa nota que tú hablas, que son 4 encuentros entre Uribe y el pagador de sobornos, es a eso, a todo esos mismos encuentros, de la misma manera se pagaron los sobornos con otros presidentes, solo que aquí no tenemos la prueba. Un video sobre ese tema y totalmente les di crédito. Yo soy activista, no soy periodista. El activismo retransmite lo que el periodismo hace, a excepción de que el activismo sí toma posición y yo esto lo quiero dejar claro. Leí hoy un tuit tuyo referente a que hay ciertos portales o ciertos periodistas independientes o portales de estos pasquines que cogen esa información pero no le dan crédito a tus investigaciones. Y pasa mucho con el tema de Odebrecht. Pero Sí, cuando, sí, terrible. pero Mm. cuando existe una información, por ejemplo,
Daniel Coronel fue el que descubrió lo que reveló lo de la niñez política con el famoso video que conservó en Londres y que ya después de muchos años lo sacó a la luz No pública. ñoña política, Pero sino GIS política, GIS política. exacto, GIS política. Exacto. Pero entonces ahora, para hablar de la GIS política, pues a través de los años ya no hay necesidad de nombrar a Daniel Coronel y citarlo de que él fue el que lo reveló. La información se va adueñando del espectro general a medida que pasan los años, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí lo importante, claro, tú tocas un tema interesante que sí, es importante aclararlo. Digamos que a cuestión pública, ya que hablo a nombre de cuestión pública, no le interesa tanto que se le reconozca, no sé, que fue el que abrió un escándalo, ponele. Lo que pasa es que detrás de eso hay tanto trabajo, Beto, que la gente no cree. Además, porque nosotros hemos concebido el periodismo de investigación no como la chiva. Una chiva, a ti te lo pasan, coges el papel, lee ahí, él resuelve y ¡paca! Tome su titular, ¿cierto? En el caso de que tengas un gran documento, un gran audio, un video, bueno, en fin, todo esto. En el caso, por ejemplo, de la GIS política, yo que estuve dentro de Noticias 1 y conocí a los periodistas que trabajaron en ese caso, claro, cuando uno ya está dentro, no entiende que cómo fue que llegaron a eso. Eso no llegaron que, ay, que alguien los llamó y les dijo, ve, allí sabe esto. No, eso fue trabajo de reportería, dele que dele, hasta que lograron lo inlograble, ¿no? Y es que la persona vinculada a ese acto de corrupción habló y era una congresista en el momento. Eso es pues de verdad, si esto fuera costura sería alta costura. Entonces, las investigaciones nosotros la concebimos no como la chiva, sino como la capacidad de recabar y de unir muchas piezas hasta que esas piezas te den la contundencia. Y eso se demora, eso trae muchas horas de quemarse las pestañas, eso trae reportería, trabajo de hable con pregunte, trae tantas cosas fuera de eso, hágase composición, escriba esa vaina y que le quede bien y que le quede entendible y que que no la embarre para que no le pasen una rectificación, que diga las cosas como tienen que, tiene demasiado trabajo. Los periodistas que ahora están trabajando con nosotros se están dando cuenta, porque es un equipo grande, se están dando cuenta de todo lo que hay que hacer para poder liberar una investigación en cuestión pública. Y nuestros procesos son largos y uno termina ya como cansado de revisar esa nota, pero con eso te digo es que hay un gran trabajo como para que otro venga y diga, no venga yo, pongo el titular y como soy Caracol o como soy Semana o como soy no sé quiéncito, pues se lleva toda la distribución, toda y hasta el crédito. Eso es lo que a uno le genera, y eso es una injusticia, más del ego, más de decir, ay, que yo fui y que no sé qué, y esos honores nos quedan a nosotros y entre nosotros los periodistas, pero ya cuando tienes un medio y eres independiente y tienes que remar, es que remamos mucho para lograr algo y lograr una buena distribución. Ahora ustedes lo ven como una cosa como que chévere, cuestión pública, pero cuestión pública nació hace 2 años. Tú no sabes lo que era para nosotros que hace 2 años nos retuitearan, nos leyeran. Nosotros tenemos años y meses de estarle dando duro a esto y no porque uno de nosotros fuera famoso, sino porque trabajamos muy duro. Entonces eso es lo que me gustaría remarcar. Pero por supuesto, tú tienes toda la razón. Las noticias y los descubrimientos son para la gente, ¿no? Pues qué importa ya si lo hizo Daniel Coronel, importa ya conocerlo de GIS Política, que fue buenísimo y descubrió cómo fue que Uribe se hizo reelegir y cómo Diana, cambió la constitución. Diana, entonces hablamos de Odebrecht, hablamos de Carambola, la política, pero de otro tema que te compete porque también fuiste muy activa en ese tema y en las denuncias, es en el escándalo de estupefacientes, donde se utilizaron unos bienes incautados de la mafia, se los daban a los políticos para que los amaran. Más de 13 congresistas estuvieron involucrados. ¿Por qué Uribe siempre pasa a agache cuando de responsabilidad política se trata? Porque eso es otra cosa. La responsabilidad criminal no pasa absolutamente nada. Pero es que no hay ni siquiera responsabilidad política por esos actos. No, y ahí yo creería que no solo de Uribe, hablemos de, bueno, sin que me odien, pues, de Roy Barreras. Roy Barreras ahora es el héroe,
pero Roy Barreras estuvo en ese listado que dices tú de la DNE, una ex esposa de él terminó con un predio de un narcotraficante. Hablemos de la salud, de sus acaparamientos de cuota política en la salud y cómo se tiraron Caprecom. ¿Y Y le dónde cuento que está? en el artículo, Diana, perdón, en el artículo que yo leí lo de los nombres de los 13 congresistas, estaba Plinio, estaba el difunto Gómez Gallo, pero no Miriam estaba el nombre Paredes. de, pero no estaba el nombre de Roy Barreras, curioso. Lo que pasa es que esa fue una denuncia, DNE tuvo Como varios luego, episodios. Sí, fue como ya. el último, el que tú estás diciendo es como el último, porque es la última denuncia que alcanza a ser el último director de estupefacientes, que fue Juan Carlos Restrepo. Él saca él hace como un barrido, como una especie de informe forense de qué hay, de qué pasa, saca ese informe, se lo lleva a la fiscalía y se arma el escándalo. Pero atrás, acuérdate que había estado los otros directores Albornoz, que había estado Bula, que había estado Figueroa, y esta gente, con cada uno hubo un escándalo con congresistas, porque ellos les entregaban los mejores bienes de cada región, se los entregaban a una cuota política. Entonces, y en una de esas estuvo Roy. Entonces, que Sí. como todos, ninguno, todos son honorables y ninguno, por favor, como yo no tuve nada que ver, yo jamás, mi ex esposa, yo ya no tengo nada que ver con esa señora. Entonces, todos terminan diciendo lo mismo. Y las responsabilidades políticas llega otro escándalo y entonces nos pasamos como a otra contienda política. Hazte cuenta que esto es como donde alumbra el sol. Entonces, ahí alumbra el sol y si yo estoy acá, entonces yo puedo ser el héroe y te caigo. Es un juego y es la política también, ¿no? Y en esas, pues las responsabilidades políticas quedan catapultadas entre una y otro. Ahora es Uribe, pero pues en su momento fue el Partido Liberal con todo el proceso 8000 y que el Partido Liberal y César Gaviria, no, es que hay un millón de cosas allí y es así. La culpa a Uribe de todos los males del país, creo que es una analogía un poco tonta y no entrar en contexto de verdad de las verdaderas razones por las cuales el país está en esta debacle social. Pero desafortunadamente, Diana, en muchos temas de corrupción está el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Lo último, para no enfocarnos en Uribe, ¿qué ha pasado con la denuncia respecto al Balmoral, ese desarrollo urbanístico en área rural que pertenece a la ex primera dama, a la señora Lina Moreno? Sí, antes de responderte eso, cuando hablabas de todos los males, Uribe es responsable y a mí se me ocurre decirte que mi explicación de eso es que mientras una persona concentre poder, entre más poder, pues esa persona va a ser el foco y el protagonista de las ollas podridas, porque el poder es así. El poder trae un montón de cosas oscuras. No nos digamos mentiras. No ha habido poder en el mundo que tú digas, pues pucha, qué honorable, ¿no? Y termine. No, hasta la Madre Teresa de Calcuta, no te digo todo. Yo leí un libro de Caparrós, se llama El hambre, durísimo, durísimo. Cada página es más terrible que otra por la situación de hambre en diferentes países y casos, y él va a Calcuta y termina contando las denuncias que hay a la Madre Teresa de Calcuta por apropiarse de dineros y cosas que no estaban bien. Entonces imagínate, o sea, no es sino que tú concentres poder y verás que allí ya va a haber como un agujero. Bueno, el caso del Balmoral, ¿qué pasó? Eh, el, Sabemos del caso del Balmoral hasta un punto. Resulta que nosotros nos dimos cuenta que la ADR, antes de Claudia Ortiz, había iniciado unas labores policivas de ir a visitar el terreno y establecer si esa obra estaba dañando o iba a dañar el distrito de Riego Mocarí. Porque si eso era así, como esa obra es del Estado, no puede dejar pues que la dañe un proyecto o un particular o un privado. Entonces, lo que nos habían dicho era que lo que correspondía en ese momento era destruir la obra que se hubiese hecho o que se estuviera haciendo. Pero cuando tú te preguntas por qué pusieron a Claudia Ortiz contra viento y marea en la ADR, pues porque Claudia Ortiz tenía, yo supongo, la misión de echar atrás, entre otras cosas, echar atrás ese proceso del Balmoral
para que ellos terminaran de construir su obra sin problema. Eso fue una de las cosas. La otra consecuencia que trajo y que habrá que informarla, al Balmoral le hace falta una segunda parte, es que este condominio, imagínate que este condominio estaba en zona rural y alrededor habían por lo menos unas 30 familias, más o menos. Y esas familias vivían del estrato agropecuario, es decir, un estrato quizá uno, que incluso no tenía garantizados sus servicios de agua, luz, alcantarillado, tenía algún tipo de servicio, y este Balmoral les iba a subir el estrato, les iba a dañar todo su entorno porque iban a quedar al lado de gente pues, rica. Y estas personas hicieron una protesta que duró un día y que no sé si las reubicaron, no las reubicaron, me parece a mí la parte más difícil del Balmoral, en últimas, porque bueno, ahí se hizo un vuelto de tierra, lo que sea, pero realmente se tiró el terreno, la vida de varias familias, a no ser que los hayan indemnizado por bajo cuerda y no me entere, digámoslo así, o no lo sepamos. Pero pues hasta ahora eso es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado como con todos los proyectos de Uribe, pues que ellos se salen con la suya y lo terminan haciendo y ahí está el Balmoral. Para ya hablar de la coyuntura ya casi terminando, referente a Alex Saab, ¿usted cree que todos los ejes de poder tienen miedo por su extradición a los Estados Unidos y lo que éste pueda contar? Ya usted ha sacado varias cosas referente a varios políticos que tuvieron financiación en sus campañas, que tuvieron nexos O con algún Alex Saab. tipo de negocio, sí. Bueno, allí pues sí, yo no hice esa investigación, la hizo el equipo de Cuestión Pública, en varios casos con Paloma Valencia, hay algún tipo de nexo con Gustavo Petro y hay algún tipo de bueno, en este momento se me va el otro congresista. Y hay más. Yo no sé, sabes que yo no creo que tengan miedo porque yo no creo que Alexa vaya a decir mucho. No creo que, no creo que cuente mucho de sus negocios, creo que no le conviene, creo que él va a pagar el canazo que le va a tocar pagar y de pronto allí algún que otro periodista va a poder hablar con él 2 o 3 años después, van a sacar un libro y las verdades de Alex Saab, pero no creo que en este momento se vaya a contar mucho. Lo que sí creo es que efectivamente Alex Saab era un empresario que tuvo muchos nexos con la política y los políticos y poderosos de Venezuela y con muchos en Colombia. Eso sí, él como un mercenario, o sea, como que le jugaba a cualquier mando sin problema. Referente al caso de Gustavo Petro, ¿usted cree que un concuñado es un lazo familiar? Gracias por hacer esta pregunta, Beto. Mire, yo creo que la pregunta no es esa. La pregunta es cómo opera esta persona que a lo mejor seguramente se rompe un lazo porque obviamente ahí no hay sangre. Es decir, ¿quién es esta persona? Es el esposo de la hermana de la esposa de Petro, de los Alcocer, ¿sí? Es como si, sí, es así, es la esposa de él, Alcocer, tiene una hermana y es el esposo, ¿cierto? Pues aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Pero lo que nosotros le descubrimos al hoy congresista y ex candidato presidencial es que sí hay cercanía. Y no de sangre, justamente, sino cercanía de negocios. Y esos negocios están expresados en dos vertientes con pruebas. No, yo no estoy aquí opinando ni diciendo, ay, mire, no. Las pruebas son las siguientes. En 2006, Carlos Gutiérrez Roballo le consigna como donación 50 millones de pesos a Gustavo Petro para que sea congresista en 2006. Y si tú vas a ver la financiación de ese año, es una financiación modesta, pero Carlos Gutiérrez es el mayor aportante, es el que más da dinero. Sí, no te sirve la figura de concuñado para decirte pues que me das 50 millones de pesos, te lo digo así. Hubo alguien de la familia de la esposa que le dio plata a Gustavo Petro en la financiación de campaña e hizo que él estuviera allí como congresista.
Eso es real, eso es un hecho. Y ahí hay una relación. Ah, que están rotas ahora, yo no lo sé. No lo sé porque yo no revisé las relaciones personales. Él dice eso, pero sin duda, yo creo que Petro nos debe la historia de esa financiación y de cuál era su relación en ese momento con Carlos Gutiérrez. Alguien que conoce al señor Carlos Gutiérrez, bueno, estoy contando esto, pero me contó que sabe, tiene ciencia cierta, que Carlos Gutiérrez aportó a la campaña de Iván Duque a la última, que es a traer a colación la última financiación de la campaña. Adicionalmente, que existe un video de él donde expresa su apoyo a Iván Duque. Yo he tratado de buscar ese video, o no sé si usted sepa algo de eso, porque No, creo que eso rompería el vínculo del tema de la mediatez de la coyuntura, que es la última campaña presidencial, que es la que se quiere, digamos, de cierta u otra manera, no estoy hablando del periodismo, sino estoy hablando de la justicia, tratar de ensuciar a Gustavo Petro uh-huh, para tratar de igualarlo con lo que está pasando ahorita con la niñez política. claro. Pero la persona que me lo indicó, esto es puro especulación, bueno, especulación no, le creo a esa persona, pero está en una parte de un video y lo estoy buscando porque digamos, no quiere decir que porque fue en el 2006, entonces no pasa absolutamente nada, no. Pero la idea de ahorita de la justicia es tratar de enlodar a Gustavo Petro como sea para igualarlo con el tema de la línea política. Y no lo dudo, y no lo dudo. Y no creas que no son cosas que uno piensa como periodista a la hora de publicar. Por supuesto que uno las piensa, pero por más de que las pienses y que digas, bueno, ¿esto a quién le va a servir? Porque uno siempre lo piensa, ¿esto a quién le va a servir? En últimas, nosotros nos casamos con la idea de que al ciudadano, claro, que el uribismo se va a pegar y que sí, se va a pegar, Beto, pero esa no es mi responsabilidad. O sea, no fue a mi campaña a la que me llegaron 50 millones de pesos y yo me he encargado de decir todo el tiempo que no tengo ninguna relación con el señor. Eso es Sí, una. y es peor que usted lo sepa y no lo diga, porque Exactamente. Y eso, yo creo que un periodista serio o una periodista seria con fuertes convicciones en la información y en informar lo que corresponde, yo creo que nadie se va a guardar eso. Mire, ni siquiera, y le voy a decir más, Beto, esta verdad que hoy ustedes están viendo en Cuestión Pública ya estaba publicada en 2008, ya estaba publicada, con prueba, con todo. Y le voy a decir más. Para la alcaldía, Petro volvió a negar su relación con Carlos Gutiérrez. Y nosotros le encontramos que Carlos Gutiérrez le dio plata a través de terceros. ¿De quiénes? De personas que estaban en su empresa, que son de la junta directiva y accionistas de su empresa. Para, pues, obviamente, que ya no aparezca el nombre de Carlos Gutiérrez. Claro, seguramente Petro va a decir, no, yo no me enteré, pues es que yo no sabía quién era esa persona. Bueno, listo, ok, esa es su explicación, pero asimismo se le cuestiona a otras campañas que aparezcan unos nombres que son súper desafortunados, que aparezcan y figuren y que uno se entere hoy quiénes son, ¿no? Entonces, no es la primera vez, hay una segunda financiación, claro, aparecen los puchos que logran ser creo que 30 millones de pesos, pero todos sabemos aquí en Colombia que la financiación y las cuentas claras tienen todo menos cuentas claras y que se distribuyen los puchos para cuadrar cuentas. Eso lo sabemos todos y lo hacen todos. Eso no, eso es, incluso diría yo, se volvió como paisaje. Ahora, ¿cuánto realmente le dio Carlos Gutiérrez? Yo no lo sé. Lo que aparece en cuentas claras es eso. O sea, que cuando él nos estaba negando en la alcaldía que no tenía ninguna relación, hay algo allí no dicho, hay algo allí no contado. Y creo, yo creo que no tiene ningún, no sé, creo que no tendría ningún problema decir, pues sí, señor, me apoya así como apoya a Duque. ¿Y qué? Y yo le recibo la plata. No sé, yo no sé qué diga Petro y no soy Petro. Pero lo que te quiero decir es que ya es hora que él, siendo el candidato que es, querido por tanta gente le cree y lo ve como una esperanza para bajar el uribismo, ya es hora que él vaya siendo transparente hasta con sus opacidades. Y Cuestión Pública hace eso, investiga y te saca las cosas de todo el mundo. Acá no tenemos favoritismo. ¿Y qué pasa?
Ah, que ¿por qué más Uribe? Porque es que cuando sacamos lo de Uribe, entonces somos antiuribistas. Entonces cuando sacamos Petro, somos un portal falso. No, ahorita todo el mundo nos está diciendo que, pues, que Cuestión Pública es una fake news, que es pagado por quién sabe qué. Bueno, en fin, a mí me da risa ya, ya no me duele. ¿Y qué pasa? Pues nosotros tenemos la convicción de que al poderoso lo vamos a investigar y entre más poderoso sea, más lo vamos a investigar. Entonces, por eso investigamos más al uribismo, porque puso presidente, porque tiene instalado el gobierno, por eso lo investigamos muchísimo más. Pero quien llegue de turno, no quepa duda, Beto, vamos a investigarlos a todos, entre otras cosas, porque pues de eso vivimos, a eso nos dedicamos y estamos súper convencidos. Lo que usted dice de Duque, yo lo busqué también. Incluso traté de buscar a un Carlos Gutiérrez hablando a favor de Uribe, incluso, porque eso también lo decía Petro, pero para serle honesta, no lo encontré. Y no lo encontré no porque no exista, pues hay un mare magnum de información en YouTube que no sabemos si está o no está, pero aunque estuviera, eso tampoco prueba nada, ¿sí? ¿Por qué? Fíjate que esto es como la pelea entre Vargas Lleras y Santos. Vaya usted a saber si esa pelea no era puro paro para hacernos creer que él se había separado del proceso de paz y todo eso, porque eso políticamente es una imagen. Y, y aquí lo que te estamos mostrando son pruebas. Y se pueden haber peleado. Claro que se pueden haber peleado. Ah, que Petro se puede haber distanciado. Por supuesto, nadie dice que no. Pero bueno, cuéntenos esas historias. Yo creo que nos las merecemos. Yo creo que ya es hora de que él nos cuente esas historias. Y para eso era que yo quería entrevistarlo. Porque yo sí le tengo, más allá de decirle, diga, no me interesa, la prueba está allí, yo ya no tengo que decirle, mire, no, yo lo que me quiero es que como líder político me cuente allí cuál es su, cuál es su versión de esa historia y que no la cuente, ya está, es eso. Diana, ya finalizando, Colombia es un camión inmenso que se volcó y que los políticos están saqueando. ¿Por qué usted cree que los colombianos no se indignan por estos hechos y sí por un camión que literalmente se volca, un camión de cerveza y la gente lo saquea, la gente se lo roba, pero no se indigna porque en plena pandemia los políticos estén saqueando y estén robando y estén aprovechando la emergencia para robarse? O sea, ¿qué es lo que a nosotros realmente nos mueve por dentro, los colombianos? Yo creo que somos un país muy moralista, nos tiene un poco jodidos del moralismo y juzgar a todo el mundo. Entonces no nos interesan los derechos de los malos, que tienen derechos. No nos interesan, si tú, mira, aquí la moral se mueve tan fuerte. Yo me acuerdo en el caso de Dylan Cruz, a mí me dolió un montón en lo personal. Hay cosas que a mí me duelen más que otras, yo no sé por qué, pero el caso de Dylan me dolió. Era un muchacho que no tenía que haber muerto en esas circunstancias, asesinado en esas circunstancias, porque era el asesinato. Y lo que salía a decirme un montón de gente conocida, que quiero mucho, era como, ay, no, es que ese muchacho era revoltoso. ¿Cómo así? No, es que ese muchacho era marihuanero. Claro, inventaron fake news en el momento y tú sabes que las fake news tienen su efecto y la gente se los cree. Yo lo que les decía, ¿cómo así? O sea, si alguien es marihuanero, ¿merece morir? O si alguien es revoltoso o tira piedra, ¿merece morir? ¿De en serio? O sea, así estamos. Y yo creo que sí, mira, somos un país absolutamente moralista que en su escala tiene que si tú no eres perfecto, entonces ya no eres digno ni de querer, ni de justicia, ni de absolutamente nada. Y ahí como que se nos borra la idea de Estado, se nos borra la idea de sociedad. Somos muy duros con nosotros mismos, durísimos. Y lo digo por experiencia propia. Yo también he sido absolutamente dura y tajante con algunas personas y algunas cosas. Y creo que nos falta un poco dejarnos de juzgar tanto entre nosotros y creo que nos falta mucho más justamente eh, pelear por esas cosas que es de todos. Una calle es de todos, un hospital es de todos, el Congreso es de todos, todas estas cosas, pero estamos tan privatizados que si la calle se la está comiendo un negocio, nos vale nada, pues allá el vecino y come el andén con un estanco
si el hospital se acaba, pues no me importa porque pues yo puedo ir a la clínica, si el Congreso no legisla, es que yo no entiendo esa vaina. Entonces nos hace falta ser más, sentir más lo que es público, lo que es de nosotros, lo que es construcción social, y creo yo que somos muy moralistas, independientemente, y nos cuesta mucho la libertad. A los colombianos nos cuesta mucho la libertad, reconocer la libertad del otro y reconocer las libertades sociales. Nos cuesta, pero marras, el derecho a la tierra. A mí me da risa. Yo creo que los congresistas creen que cuestión pública es un pasquín, que como esos iguazos allá pidiendo que yo me declare impedido, pero ¿usted qué le pasa? O sea, ¿usted quién se cree? ¿No? Es esa concepción de clase alta, moralista, de élite, que cree que los de allá no tienen derecho y que yo recibo mi plata porque yo soy gente divinamente. Eso nos tiene mal, ¿no? Yo te iba a decir eso, yo te iba a decir eso porque cuando uno abre el portal del sabemos lo que hiciste, Sí, entonces como que yo siendo congresista, yo decía, "Ay, ¿y usted por qué tiene que preguntarse eso? Porque usted qué le importa? O sea, debe ser muy duro pararse de tener el papel de congresista y que tenga que ser vigilado por ustedes, por el periodismo, sí, que realmente sí, es muy bueno. yo reconozco eso que estás diciendo. Fíjate que nos llegó una carta de un congresista, no voy a decir quién es, pero esa carta yo me leo todo, pues todo lo que llega a mis manos de ellos, así sea bonito, feo, malo, bueno, en fin. Y hubo un congresista que nos envió una carta y yo la leí con mucha atención y él decía cosas que me gustaron leer. Él dijo como, yo no les entregué a ustedes mi información económica porque pues uno primero no sabe a quién se la está entregando, ¿no? Claro, y ahí está la concepción. No es que me la tuvieras que entregar, es información pública, ya debía estar colgada en tu página, yo ni siquiera tendría que pedírtela, ¿no? Pero bueno, lo leí, entonces él dice, pero ahora que veo el ejercicio que están haciendo, él se sentía abrumado, me decía, y claro, quién sabe cómo irá a salir mi familia. Yo lo único que puedo decirles es que nos hemos dedicado a la política toda la vida, mi familia también, y que hemos conseguido algunas cosas, pero pues él estaba preocupadísimo por cómo se iba a ver esa red, ¿no? Y es que esa es la otra. Y también me imagino entre congresistas, sentado al lado diciendo, vos cómo es de rico, ve todas las empresas que vos tenés, porque es que un poco lo que hace esto es como desnudemos esto, pero no es desnudarlos, es que esto debía ser público hace mucho tiempo, esto debíamos conocerlo. En tu ejercicio legislativo, cuéntame patrimonialmente qué tienes, porque yo quiero saber si estás haciéndolo por un bien o no, y somos los ciudadanos en últimas los que los ponemos y los quitamos también, porque sin un voto o con un voto, pues ahí están. Entonces, eh, sí, yo entiendo y entiendo que el ejercicio tiene que ser duro, porque yo lo pienso incluso conmigo. Digo, bueno, si a mí me hicieran esta red, ¿qué pasaría? ¿No? Bueno, nada, sería una red muy pobre, muy, muy pobre, pero no me gustaría ver. Pero bueno, es que ellos son funcionarios públicos, fueron elegidos por voto popular, son personas visibles y públicas, entonces, si lo que tienes y lo que eres no puede ser visible, entonces pues no seas congresista, pues entonces no seas funcionario público y dedícate a tus empresas y que nadie te esculque y quédate en tu vida privada y tal, ¿no? Es lo que yo un poco diría. Una pregunta, ya que hablaste del moralismo, ¿qué opinas del debate que se está dando en estos momentos frente a la legalización de la marihuana? Bueno, como yo soy una defensora de las libertades, vea, yo soy pro aborto, yo soy yo tuve la fortuna de entrevistar a Carlos Gaviria antes de morir, unos meses antes de morir. Y Carlos Gaviria, yo me acuerdo que le hice la pregunta así, literal, ¿qué tiene la marihuana que hace que todos los colombianos nos volvamos como locos hablando en pro o en contra? Entonces él me decía, a mí me parece tan patética su pregunta porque eh, la marihuana no es la que hace cometer un crimen, es el acto humano, y que a uno lo priven de la libertad por fumar, así lo dijo literal, que a uno lo priven de la libertad por fumarse un pucho, me parece aberrante. O sea, no. Y estoy de acuerdo con esa visión de Carlos Gaviria. Yo no creo que la libertad pueda ser quitada a alguien
cargar una dosis mínima que además está permitida. Eh, Considero igual que los problemas de la drogadicción son otros, son, no sé, falta de contención. Sé que es un drama, por supuesto que sé que es un drama, y es un drama terrible, la drogadicción, un miembro de una familia, hasta la misma persona, tiene que ser terrible, lo mismo que el alcoholismo, lo mismo que, bueno, todos estos vicios, pero los problemas de los vicios no es que exista no es que exista el alcohol, no es que exista la cocaína o no es que exista la marihuana. El problema es de una contención diferente y de otro orden, que no tiene que ver con, digamos, si yo la prohíbo, no se va a acabar la drogadicción. Eso pues a mí me parece una política súper loca y no estoy de acuerdo. Yo no creo que uno le priven de la libertad por eso. Mire, yo vivo aquí en el sur de la Florida y aquí prácticamente ya es legal como en algunos estados de los Estados Unidos pues me pego al precepto histórico, es que aquí fue donde se prohibió, porque una vez se legaliza el alcohol, el señor Aslinger, que era el director del Departamento de Sustancias Prohibidas, pues al no tener nada prohibido tenían que prohibir algo. Y se pegaron de lo que usted menciona al principio, que es el tema del factor humano, y hubo un caso del señor Víctor Licata, para poner el contexto histórico del por qué se prohibió la marihuana a nivel mundial. Y es que ese señor Víctor Licata, que vivía aquí cerca en Tampa, Florida, mató a sus padres, creo que cometió un homicidio, y en el marco de supuestamente haber consumido marihuana previamente. El Departamento de Drogas de Estados Unidos empezó a contratar expertos para tratar de justificar que la marihuana tuvo que ver en el homicidio, porque si no prohibían algo, ese departamento iba a desaparecer, porque ya habían pues legalizado el alcohol. Pero es el mismo, luego van a la ONU y se declara mundialmente el tema de las drogas, la prohibición de la marihuana a nivel mundial, pero es este país el primero que la prohibió y es este país uno de los primeros que la está legalizando, pero vemos que algunos países que siguieron la corriente no se están pegando a la realidad, a la actualidad, que es, hombre, ya la guerra contra las drogas ya la perdimos. Tenemos la solución desde hace 80 años, como tal la legalización del alcohol, pasar la distribución al control del Estado y que el Estado genere una renta a partir de la venta de esta sustancia. Pero no lo hace. ¿Por qué creen que en Colombia nos pegamos digamos, rezagados? Bueno, porque está como esa mezcla entre moralismo, justamente. Yo creo que la droga sí ha hecho mucho daño, digamos, hay mucha población creyendo que la droga es la causante de que se pierdan muchos jóvenes, ¿no? Y eso sumado, pues, hay que mucha pobreza. eh, Ángela Robledo decía como desigualdad, sí, claramente, hay mucha desigualdad. Y eso súmale, ese es el fenómeno, pero eso súmale que detrás de eso hay un negocio, incluso un negocio entre países, o sea, la plata que le entra a Colombia por Estados Unidos para justamente la política de la guerra de las drogas es muchísima. Y Colombia la usa desde hace rato, es una renta, haz de cuenta que es como el papá entregándole una renta mensual. Y lo otro es que alrededor de eso también hay muchos negocios de mucha gente. Entonces, y gente poderosa también. Entonces, pues, les conviene más seguir con el discurso de prohibición, de cerrar las libertades. Yo estoy segura que cuando se instaura el gobierno de Iván Duque, él toma esa medida, y yo lo dije en la radio, en una radio que fui en ese momento, yo dije, pues eso lo va a tumbar la Corte, porque es que es así, la dosis mínima ya estaba, eso no se puede con un simple decretazo presidencial cambiarlo. Bueno, ahí hay en juego varias cosas, pero estoy segura que Duque lo hizo para ganarse un grado de popularidad, para ese voto cristiano, religioso, moralista con el que queda Iván Duque, porque hay mucho, acuérdese usted de la ideología de género, todos estos temas, ahí está toda esta gente que arrastró Alejandro Ordóñez, el ex procurador, con todo este tema de familia, sociedad,
Opus Dei y lefebrismo, y ahí se pegaron los cristianos, y la homosexualidad no es una enfermedad. Bueno, todas estas cosas que parece que estuviéramos hablando como un siglo pasado, o dos o tres, eh, es la gente que sostiene este gobierno. Son los pobres que sostienen a este gobierno, son los desiguales que sostienen a este gobierno. Entonces, ese decretazo a él le servía, pero políticamente a full para instaurar su gobierno y que dijeran, ese muchacho está viendo bien las cosas, déjelo hacer, ¿no? Ese era un golpe de opinión que buscaban realmente. Diana, no puedo despedirla sin hacerle la pregunta más importante de esta entrevista, que es la siguiente. Le voy a dar una frase y usted me va a decir qué figura literaria tiene esto. Si en, No, pero usted tiene que contar la pelea si para que en, la gente no, entienda. no, respóndame primero. No, y explíquenos, porque esto es una explicación y es muy buena porque le comento que el sondeo arrojó una respuesta incorrecta. Entonces, Okay. si en el medio del caos llamas a la desobediencia civil, te terminas pareciendo más al Joker, antihéroe, que Batman, héroe. Hice la encuesta en Twitter y el símil sacó el 28%, la alegoría el 22%, la metáfora el 30.5% y la hipérbole 17.9%. O sea que tenemos una bastante ignorancia en Twitter, ya que Sí. claramente no corresponde a la respuesta correcta. Explícanos qué figura literaria tiene. Bueno, listo. Me gusta, me gusta. Yo fui profe y me gusta mucho explicar cosas literarias. Bueno, mira, y a todos, porque ¿qué pasa? La metáfora es la palabra más común entre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ellos dijeron, no, esto debe ser una metáfora y lo que más les sonaba y por eso lo señalaron. Estos son figuras literarias y en la literatura está un poco marcada su lenguaje literario por estas figuras, es decir, por el uso, quizá lo haga mucho más bonito el uso de una de estas figuras y no decirlo todo. Por ejemplo, el periodismo carece absolutamente de figuras literarias. ¿Por qué? Porque es información. ¿Quién, cuándo, dónde, por qué? Y se acabó. ¿Sí? Esto no tiene lugar a la interpretación. No debería. Ahora, entonces, símil, yo te decía que eso era un símil porque tú me dijiste que era una analogía. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto juega con las imágenes que tú vas a plasmar en lo escrito. Entonces, un símil es una comparación y es una comparación directa. Entonces, es cuando yo te digo, por ejemplo, tus labios como son tan lindos como un rubí. Un rubí es rojo, es brillante, es rojo, es brillante, entonces, y es una prenda preciosa. Entonces, hay una imagen de rubí, pero hay una comparación directa. Ese es como se parece ahí yo pongo dos cosas, una quizá literal, a compararla con una imagen de manera directa. Ese es un símil. La metáfora vendría a ser la imagen que uso, que se construye, pero que no tiene la comparación. No tengo la necesidad de decir la comparación. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, es mucho más complejo construir una metáfora que un símil, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tú tienes que jugar con la imagen que se entienda de tal manera que no tengas que decir, es que esto se parece por esto, o esto es tan parecido como esto. Entonces, ejemplo, yo te ponía el ejemplo en Twitter como que esa es una metáfora gastada, pero pues es una manera rápida de contártela, y es la palma de la mano. Cuando la gente dice la palma de la mano, y es una metáfora gastada, ¿por qué? Porque tú ya no te imaginas aquí una palma, tú te imaginas ya es esto. Esa es la metáfora gastada, ¿no? Lo mismo el ojo de la cerradura. Tú no te imaginas que en la cerradura haya un ojo, tú ya de una te imaginas es el huequito. Entonces, esa es una metáfora que ha perdido como su imagen, por decirlo así. Pero para explicarlo es para que entiendan, ¿sí? Cuando yo te digo, estaban mirando por el ojo de la cerradura, yo no te estoy diciendo, estaban mirando por un huequito que es tan parecido a un ojo, que estaban mirando por un ojo de la cerradura, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, entonces la imagen es el reemplazo como del concepto por la imagen directa. Y la analogía, ya te explico la hipérbole, es súper fácil. Alegoría. Alegoría, exacto, la alegoría. Una alegoría es la construcción simbólica del concepto.
pero entonces tú construyes esa simbología de tal manera que tu lector va a entender que esa imagen está jugando con unos símbolos que tú pusiste, ¿sí? Entonces yo te ponía el ejemplo de la Divina Comedia. La Divina Comedia, tú sabes que es la representación escrita de paraíso, infierno y purgatorio, ¿cierto? Y Dante, esa obra es maravillosa. Alguna vez pensamos hacer como de Brecht, una cosa como infierno, purgatorio, paraíso. Dante Alighieri era italiano, es una persona que murió sin saber que la Divina Comedia era tan buena, o sea, el éxito de la Divina Comedia vino después de su muerte, mucho después, y él escribe esta obra muy dolido porque en su Italia se estaban peleando dos facciones y de la facción que él era pierde, lo destierran, él era rico y quedó pobre, su familia, ya cuando le toca a él ya viene muy mal económicamente, digamos que perdió su grado en la cortesía. ¿Y qué pasa? Cuando escribe esto, él elabora unas alegorías con respecto a unas aves, unas águilas, unos cóndores, una serie, y los pinta feos y con caras así, y esos son los arzobispos, los curas de la época, y los ubica en un anillo del infierno. Y dice, aquí están, por ejemplo, los abusadores, aquí están, ta, ta, ta. Y toda esa alegoría en esos capítulos construida son esa simbología de quiénes eran estos curas. Entonces eran negros por sus sotanas negras, y entonces eran feos bueno, bueno, esa es una alegoría. Y y la hipérbole es una exageración exagerada, o sea, es como el colmo de la exageración. Entonces Sí. yo te digo, yo te puedo decir como, sabes, tu comentario es una hipérbole, o sea, es demasiado, es como yo decirte, si no me cuentas esto te mato, pues eso es una hipérbole, ¿no? Es una exageración y todos sabemos, porque es una figura, porque todos sabemos que eso no va a pasar, todos sabemos que yo no te voy a matar si tú no me cuentas esto. Y ese es el juego de las figuras literarias, ¿no? Que entendemos las exageraciones, entendemos las imágenes y las construcciones. Entonces, cuando yo te decía esa frase, ahí dice, bueno, ya la olvidiste leer, pero dices, Caos llamas a la desobediencia civil, te terminas pareciendo más al Joker, al diario de exacto. cada manera. Y ahí donde está la comparación directa, te terminas pareciendo. Ahí Es yo te parecido. estoy comparando. Mm. Pues que sea una buena o mala, un buen mal símil, eso es otra cosa. Pero entonces era un símil porque yo te decía que eso es una comparación directa, allí no hay una alegoría, una construcción de una imagen simbólica que yo hice a partir de, por ejemplo, Batman, y no, este es un tuit, creo que no alcanza ni siquiera por eso a ser una analogía, ¿no? Eh, bueno, eso era. Y Diana, yo pues básicamente investigué y claramente tenías toda la razón, estoy hablando con una literata. Yo te expliqué internamente que yo era experto en Batman, pero el contexto a la gente que creo que no está entendiendo es que Diana puso este tweet y más que molestarme o quererle impregnar algo de inteligencia para tratar de sorprender, porque muchas veces uno cree que sabe todo y no sabe nada, es, es atacar el argumento político, que creo que estaba equivocada en cuanto a que el Joker realmente no es, Batman realmente no vendría siendo el héroe y que el Joker no vendría, el Joker vendría siendo más bien un hijo de esa sociedad corrupta, de esa injusticia social. Pues yo leo mucho literatura, perdón, mucho cómic que viene siendo como la literatura gráfica y muchas personas dicen que esto no es literatura, que esto no es ni siquiera literatura. Creo que ahorra al lector esa proyección que no la hace un libro. Un libro tiene que el lector imaginarse, proyectarse, qué es lo que el autor quiere explicar o qué quiere decir. Creo que la literatura gráfica lo que hace es básicamente ahorrarle eso al lector, pero mucha gente dice que esto lo hace menos interesante. Por eso es que los bestsellers a veces son más interesantes los libros que las películas, porque ya previamente el lector se ha hecho una imagen de lo que el autor quiere proyectar y cuando lo ve en la película, pues es totalmente diferente. Pero sí, Bueno, ese es un claramente, debate, ¿no? Yo no estoy de sí, acuerdo con lo que estás diciendo. sí, Pues sí, claro, ese debate se dio cuando yo estudiaba literatura. Lo recuerdo muy bien porque tenía bastantes compañeros que eran lectores de cómic.
Entonces, un poco lo que decíamos era que el cómic es una excelente vía para Sí, llegar a la literatura. sí, aquí tengo varios. Entonces, buenísimo. No, y a mí, ¿sabes? Pues personas que quiero muchísimo, son súper, súper aficionados, coleccionistas además. Pues también tengo Y a Edgar Allan Poe, para que de pronto digan que solamente leo cómics y por eso tengo esos vacíos intelectuales. No, 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 también no, leo. ese bache cultural que dicen de la Sí, cultura. sí, No, mira, yo me declaro una persona, como te dije al principio, y que no estábamos grabando, yo me declaro una persona bastante humilde con respecto al conocimiento. Eh, Puedo pasar por ingreída, sí, pero es simplemente una imagen que no reviste más de 10 palabras conmigo, porque eh, no me gusta juzgar a nadie ni por cómo habla, a menos pues que estemos hablando de, ni siquiera, ¿no? Yo entiendo que las maneras de hablar, el argot viene mucho de donde uno viene y hay veces se van la S con brillo, las palabras, yo le llamo a eso brillo cuando uno se le va una S a una palabra o lo que sea. A mí, y esto lo pueden decir los cientos de estudiantes que tuve en mi vida pasada, y es que yo siento que para cada persona, así como un hombre o una mujer, hay un libro o hay algo. Y, y no importa si son cómics, yo no soy crítica literaria, no quiero ser nunca crítica literaria. Eh, y por eso no critico en el buen sentido. Si a alguien le gusta el cómic, si a alguien le gusta, no. Para mí, el solo hecho ya que lea me parece súper interesante. Ah, bueno, no, pues que leo Hitler y a mi lucha de Hitler y bueno, nada, yo te diría que estás un poco, que te falta pluralidad en esas lecturas. Pero no me gusta y no lo soy, no a juzgar a la gente si lee o no lee, si es cultural o no es cultural, o si, no. Lo único que sí fue exigente y lo cumplí fue con mis novios. Yo detestaba que escribieran mal, que si me escribían, encontrar una, yo decía, pero no puede haber un hombre que escriba bien. Y sí, mi esposo escribe maravilloso. Así que eso es lo único que yo fui exigente, pero eso ya es para mí. Lo demás, no, considero que esta vida es muy difícil para estarle pidiendo a todo el mundo que sea como uno quiere que sea. y gracias Diana por aprender. Fui muy osado en tratar de querer discutir contigo en ese tema con una literata, aunque no me pareciste en lo absoluto, creo que lo que querías era transmitirme una enseñanza, más no querías refutarme y me Sí, no, corregiste de la mejor manera y gracias por eso. Creo que en esta entrevista hemos aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de ti y gracias, gracias, gracias por aceptar esta invitación. bueno, Beto, a ti por llamarme. Me sorprendió pues, que pudiera ser como objeto de interés para ti en tus entrevistas, pero aquí estamos y te agradezco muchísimo, agradecida con tu espacio, con tus preguntas y me gustó mucho. Gracias, gracias, Diana. Lo compartes en tus redes. Gracias, Claro que sí. gracias. Gracias a Vale, todos por ver este video. Les sugiero que compartan y que se suscriban. Un abrazo para todos. Chao. vale. Lo mismo, que se suscriban a Cuestión Pública. Y También, esto ya también, tiene muchos seguidores. también, ya. Vale, chao. Vale, chao.